Bienvenidos a Universidad Abierta. De esta manera damos comienzo a un nuevo programa y como siempre es un placer presentarles a mi compañero Francisco Arias. ¿Cómo estás, Fran? ¿Cómo estás, Flor? Un placer saludar a todos los que están del otro lado. Comenzamos un nuevo programa de Universidad Abierta. Contanos, Flor, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, en el programa de hoy vamos a conocer acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje de la sexualidad en los colegios, un tema que trae a colación ciertos conflictos y polémica en nuestra sociedad. Así es, hace apenas un par de días un grupo de padres se opuso a que se vea un video sobre educación sexual en un colegio. A raíz de esto, en Universidad Abierta nos hemos preguntado por qué este tema es tan controversial. Y seguramente en nuestro paso por el colegio hemos presenciado ciertos casos de abuso o discriminación a algunos compañeros por su orientación sexual. Es por eso que en el día de hoy vamos a conocer el caso de Ivana Aguilera, representante del grupo de Venir Diverse, que tuvo que pasar por esta experiencia en su vida porque en su colegio no se hacían cargo de la discusión sobre la educación sexual. De esta manera compartimos la entrevista abierta del día. Con lo que cuesta llenarse entero, pensar lo bueno y estar de pie y estar despierto a todo nada. Con lo que cuesta mirar para un lado, mirar para el otro. Ivana, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A nombre de toda la producción de Universidad Abierta te agradecemos muchísimo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es muy importante que nos inviten para poder charlar y comentarles cosas. Ivana, hoy día hablamos de una educación sexual integral, o mejor dicho, de una ley de educación sexual integral que existe en la nación y también acá en la provincia de Córdoba. Pero a nosotros nos interesa saber desde tu persona, ¿cómo fue tu educación sexual en tu infancia o adolescencia dentro de un colegio? No, desde mi experiencia, no había educación sexual. Yo tengo 58 años, fui expulsada, soy oriunda de Rosario, cursaba en el colegio Manuel Belgrano, fui expulsada por mi orientación sexual y por mi identidad de género, por mi manifiesta identidad de género, a la edad de 9 años del colegio. Por lo tanto, no había ningún tipo de... al contrario. ¿Sufriste violencia de alguna manera? Sí, la violencia de que me dijeran que yo no podía estudiar porque era una campanita. Sí, la violencia más grande es esa, que te digan vos no podés estar estudiando ni podés estar acá por una cuestión de cómo vos te sentís, cómo vos te expresás, cómo vos te manifestás, siendo una criatura. Estamos hablando, tenía 9 años, estoy hablando de hace casi 50 años atrás. O sea que no fue un problema básicamente, únicamente en un colegio, digamos, para asistir a la educación, sino con muchas cosas fuera también. Totalmente, por fuera de la educación, por fuera de los colegios, el problema vino arrastrándose en todos los aspectos. Por suerte tuve el acompañamiento de mi familia, quienes me dieron instrucciones privadas, donde me educaron privadamente, donde me acompañaron privadamente, donde me apoyaron. Entonces, si bien padecí el hecho de no poder ir con mis compañeros y compañeras al colegio, no poder tener amigos ni amigas, tuve el acompañamiento de mi familia. Hasta los 13 años, donde sufrí la más violenta de las manifestaciones que cualquier ser humano puede tener, sobre todo siendo una niña, ¿no? Que fue, vuelvo a decirte, yo soy oriunda de Rosario, tenía 13 años, y estando en la Plaza San Martín, que está en pleno centro de Rosario, en pleno proceso militar, para un camión de militares, somos arriadas, 2 compañeras mayores y yo, fuimos detenidas y llevadas al batallón 121 de Rosario, donde fuimos golpeadas, torturadas, picaneadas, con fracturas en nuestros cuerpos, fuimos violadas grupalmente y luego fuimos abandonadas, tiradas en un descampado cerca del frigorífico Suite. Eso fue a los 13 años.
De ahí en adelante la violencia ya había empezado en el colegio y el Estado en ese momento, con ese gobierno nefasto que era un gobierno militar acompañado por parte de la ciudadanía, cometió el más atroz de los delitos, que fue privarme de mi libertad, violentarme físicamente, moralmente, espiritualmente, violándome. Ese fue mi debut sexual, una violación grupal. ¿Cuál fue tu reacción ante esto o tu paso a seguir como persona también después de todo esto que sufriste? Vuelvo a decir que mi familia me acompaña. Claro, porque me decís específicamente tu caso, donde tenés el acompañamiento de tu familia, pero hay muchos otros casos donde desgraciadamente no lo tienen. El 90% de nuestras compañeras no tienen el acompañamiento de las familias. La mayoría de nosotras somos expulsadas de nuestros hogares desde muy niñas. Lo que conlleva eso a que siendo una niña de 12, 13 años, en la época que fuere, ¿no? Y actualmente, es una violencia muy grande, porque siendo niña, a los 12 años vos te encontrás sola, en la calle, donde tenés que comer, donde tenés que vestirte, donde tenés todos en contra porque sos menor de edad incluso, y la única salida que tenés es el ejercicio del trabajo sexual. Eso es lo más violento que puede tener una persona, porque nosotras defendemos el trabajo sexual como trabajo. Ahora, no queremos que niñas ejerzan el trabajo sexual. Es muy violento porque una persona que a los 12, 13 años tiene que ejercer el trabajo sexual para subsistir, es mucha violencia. Es muchísima violencia lo que hay en la calle, la violencia de que te toquen tu cuerpo personas que no deseás, la violencia que padeces por parte de la policía, la violencia que padeces por parte de los clientes, de los transeúntes. Claro. Las enfermedades eso lleva, porque no te hablo solamente de enfermedades sexuales ni nada por el estilo, sino de enfermedades del alma. Todos estos abusos que sufriste en tu adolescencia y en tu juventud, ¿te llevaron a militar estando acá en Córdoba en Devenir Diverse? ¿O cómo fue tu acercamiento a esta agrupación, justamente como lo que me comentabas, para luchar por todos estos abusos que sufrías no solo vos, sino todas tus compañeras? Mi paso de la militancia empieza mucho antes. Empezó en el año 89, cuando acá en Córdoba se nos perseguía con un artículo que era el artículo 19 del Código de Falta, que decía que serían detenidas y tendrían día de arresto todas aquellas personas que vistiense con ropa contraria a su identidad. Ese era un artículo que se nos aplicaba a nosotras, por lo tanto nosotros no podíamos caminar durante el día, éramos perseguidas, éramos visualizadas y éramos llevadas detenidas. En una de esas tantas prácticas, una noche en un boliche que se llamaba Mixer, fuimos detenidas 150 personas, las que quedamos detenidas solamente fuimos las compañeras trans. Nos encontramos con que no teníamos defensores, ningún abogado, esto te estoy hablando del año 89, nos quería atender. Fue un caso bastante notorio acá en Córdoba, en el cual estuve 30 días detenida por el solo hecho de estar en un bar tomando algo con otras compañeras. En esa detención, algunos compañeros y otras compañeras pensamos que teníamos que hacer algo, y saliendo de estar detenidas nos empezamos a viajar a Buenos Aires para tomar información, nos conectamos con la Correpi en ese momento, que nos acompañó, nos incentivó a que empezáramos esta lucha, y bueno, nos empezamos a formar porque no teníamos noción absolutamente de nada. A través de pequeñas formaciones que tuvimos y de conocimientos, en el año 89 formamos ACODO, organización la cual fundamos junto con Eugenio Cesano y quien les habla, que es ACODO, era Asociación contra la Discriminación Homosexual. A partir del año 89, los gays, lesbianas y trans empezamos a visualizarnos y empezamos a pedir y a pelear por nuestros derechos, por esos derechos que no teníamos. Y a través de toda esa lucha logramos sacar del Código de Falta el artículo ese que tanto nos dañaba y
con el cual tanto nos perseguía, que era el artículo 19, junto con el diputado Morcillo. Y bueno, y logramos sacar ese artículo, el cual nos dio un poquito más de tranquilidad. Bueno, ahora para ir cerrando un poco esta charla y todo lo que me has comentado, ¿cuál crees que es la diferencia entre la educación sexual que existe hoy día y la que se tenía anteriormente? Bueno, que prácticamente me has dicho que no existía. Creo que no hay ninguna diferencia. Creo que no hay ninguna diferencia. En los colegios todavía, por lo menos en Córdoba, no se aplica la ley de educación sexual. No hay información para los compañeros, las chicas, los chicos sobre educación sexual. En los colegios no se habla de diversidad. Todavía se siguen formando a los chicos en fila, cuando nosotros decimos que no se deben formar en fila. El más petizo, el más alto, el más gordo, ¿me entendés? Hablamos sobre todo de que en los colegios se tiene que formar de muy joven, sobre todo en los jardines, con los juegos. No se implementan esas enseñanzas, porque si vos desde chico, desde jardín, le enseñás a diferenciar y a que los colores no te identifican ni te encasillan, cuando sean más grandes, el rosita va a ser para todo y el celeste también para todo. No te va a condicionar a que el rosa es de nena y el celeste de varón. Pero eso tiene que empezar desde muy niño. Tiene que empezar en nuestras casas, con nuestros padres o quienes nos eduquen, con la formación de ellos. Y en el colegio tiene que estar mucho más implementada esa educación. No olvidemos que quienes están al frente de las aulas, de los colegios, son educadores, son formadores de personas. Son ellos los responsables de formar a los futuros ciudadanos. Entonces ellos tienen la gran responsabilidad, y el hecho que en los colegios de Córdoba o de la República Argentina la ley de educación sexual no se está implementando, también es parte, responsables son los educadores. Si bien muchos maestros y maestras nos acompañan en estos reclamos, son los directivos los que manejan los colegios, eso está de más, pero hay que poner un poco más de énfasis. Siempre les pedimos a los profesores, profesoras, a los maestros, a las maestras, que hagan hincapié y que pidan a sus directivos correspondientes que estos temas se empiecen a implementar en los colegios, porque no hay otra forma. No hay en este momento educación sexual en los colegios. Bueno, Ivana, muchísimas gracias por esta charla y bueno, por todo lo que nos has contado. A nombre de toda Universidad Abierta te agradecemos. No, muchísimas gracias a ustedes. Segundo bloque en Universidad Abierta y seguimos compartiendo con todos ustedes mucho más de nuestro programa. Exactamente, y como siempre salimos a la calle y esta vez a jugar el juego del sapito. El juego del sapito. Recordame un poco más o menos de qué se trataba este juego. Bueno, es Fran, mira, que seguramente lo has jugado en el colegio. Tienes ciertas preguntas, elegís una y le respondes. Bien, ahora contame por qué estuvimos jugando con este juego con la gente. Bueno, porque se trata de una nueva edición de nuestro segmento Ciudad Abierta. Elegimos ciertas preguntas sobre la sexualidad y tienen que elegir una para poder desmitificar ciertas cuestiones sobre este tema. Vamos a ver cómo le fue a la gente que estuvo participando con nosotros. ¿Al juego? ¿Cómo hago así? Bueno, elijo el número 3. ¿Te sentiste atraído o atraída por alguien de tu mismo sexo? Mi respuesta es no. ¿Qué sentiste la primera vez que menstruaste? Vergüenza me dio. Y como que me daba vergüenza contarle a mis amiguitas. Pero nada, o sea, era como el paso de ser una niña a ser más grande, un poco más mujer. 5. ¿Cuál es tu orientación sexual? Bueno, soy hetero. Otro, 5. El 6. ¿Pagaste alguna vez por sexo? No, la verdad que no. ¿Crees que el sexo y la sexualidad son un tema tabú? Para los adultos sí, pero para nosotros no. Bueno,
¿Le darías un beso a alguien de tu mismo género? Y No tengo problema en realidad, pero no es mi gusto. ¿Alguna vez le aclaraste a tu familia tu orientación sexual? No. ¿qué harías si tu hijo o hija se siente de manera distinta que su sexo biológico? Y yo creo que lo dejaría ser, loco, está todo más que bien con el tema de la sexualidad y los homosexuales o lo que quieran ser, digamos, en su vida. Es una decisión propia. Seguimos en nuestro programa y nos planteamos ciertos interrogantes. ¿Qué entendemos por educación sexual? ¿Qué beneficios tiene la educación de la sexualidad en los colegios? Para responder estos interrogantes los vamos a dejar con la primera parte de nuestro informe sobre educación sexual integral. Vamos a ver de qué se trata todo esto y cómo se aplica en las diferentes instituciones. Lo compartimos. En octubre de 2006 se sanciona en el Congreso de la Nación la Ley número 26.150, que es la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, más conocida como la ESI. ¿Qué busca esta ley? Uno de los objetivos centrales es garantizar el derecho de los estudiantes a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país durante la escolaridad obligatoria. Desde la sanción de la ley, todas las instituciones públicas comenzaron a aplicarla a través de diversos programas de educación sexual en las escuelas, que incluye a los alumnos y también a los docentes. Uno de los valores de la ESI es su enfoque integral, donde la formación incluye la sexualidad desde aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, afectivos, éticos y jurídicos. Esta mirada abarcativa sobre el tema se complementa con un elemento fundamental y necesario: la articulación con las familias y la educación en casa, además de que se extienden las instancias participativas y de consulta a los centros de salud y organizaciones sociales que se suman a colaborar activamente con las instituciones escolares. ¿Qué pasa con la ley en Córdoba? Con la intención de aplicar la ley en la provincia, el Ministerio de Educación de Córdoba ejecutó una serie de acciones encaminadas a generar una implementación efectiva de la ESI. En 2009 se creó el Programa Provincial de Educación Sexual Integral. Desde esta iniciativa se realizan espacios de reflexión y discusión en las aulas de todos los niveles educativos, sumado a una campaña de difusión informativa que constituye la elaboración de manuales didácticos y conceptuales para la educación sexual en ámbitos que trasciendan a la propia escuela. Soy Dani Varela y soy una de las nuevas cronistas de Universidad Abierta. En este informe vamos a tratar sobre la educación sexual e integral. Bueno, estamos acá afuera del Ministerio de Educación de Córdoba porque vamos a hacerle una entrevista a Sonia Papera. ¡Vamos! Bueno, acá estamos con Sonia Papera, referente del Programa Provincial de Educación Sexual Integral. Bueno, Sonia, contame qué pensás de la Ley de Educación Sexual Integral. Bueno, pienso en realidad que ha sido una herramienta fundamental que se sancionó en el año 2006, que partió de toda una discusión y unos consensos previos entre los distintos actores, no solo del sistema educativo, sino de otras organizaciones, de organizaciones de la sociedad civil, del área salud, y que permitió la sanción de la ley, que brinda, que la mayor riqueza que tiene es brindar como un marco regulatorio a los docentes para que puedan posicionarse desde dónde van a brindar educación sexual integral. Estamos acá en Villa Allende, afuera de la escuela Atahualpa Yupanqui, porque vamos a entrevistar a la directora, a Silvia Corso.
María, decime qué pensás de esta ley de educación sexual e integral. La verdad que pienso que es un acierto incorporarla a la currícula en común de la escuela. Era una necesidad poder hablar de estos temas, poder garantizar este derecho a todos los niños y niñas, adolescentes, de conocer su cuerpo, su sexualidad y poder debatir en torno a esto. Estamos afuera del Hospital Municipal de Villa Allende porque vamos a entrevistar a Viviana Clariá. Ella es una médica clínica especializada en adolescentes y es encargada del grupo de promotores de salud. Vamos a encontrarnos con ella. Vivi, decime qué pensás de la Ley de Educación Sexual e Integral. Bueno, creo que es una ley muy importante que se desprende de la ley anterior, que es la de la creación del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Y es la articulación entonces de el derecho a la información que se baja a las escuelas. Ha tardado mucho en aplicarse, digamos, esta ley, ¿no es cierto? Creo que tiene muchas barreras todavía. Es difícil acordar proyectos en las escuelas y creo que todavía falta mucha articulación con los centros de salud locales de cada escuela para poder aplicarla totalmente. En cuanto a los docentes, ¿cuáles reciben la capacitación adecuada ellos? Mira, nosotros como Ministerio de Educación, en una articulación de este programa con el Programa Nacional, durante los años 2013, 2014 y 2015 realizamos jornadas masivas y capacitamos a las 5.200 establecimientos de la provincia, de todos los niveles y todas las modalidades. Repartimos este material que ahora ya sabemos que está en todas las escuelas de la provincia. Creo que lo principal es la dificultad de que haya un acuerdo general. O sea, vos para implementar una ley tiene que haber un acuerdo, por ejemplo, en una escuela de la mayoría de las personas. Y eso llevará a un proyecto. Creo que en eso todavía, a pesar de que ha habido muchas capacitaciones, ¿no es cierto?, falta trabajo más local y más intrainstitucional para lograr un proyecto de acuerdo de que todos puedan adherirse a la ley. Cuando se comenzó con todo esto a nivel provincial, se hicieron capacitaciones para todo el personal que iba a esas capacitaciones tenía que capacitar al resto, los materiales han llegado y son muy buenos. El tema es que creo que hay que seguir siempre revisando eso, ¿no? O sea, hay que seguir leyendo, buscando, pero a veces no están los tiempos en las escuelas para poder profundizar sobre esto. ¿Crees que los docentes reciben la capacitación adecuada? Me parece que falta, que eso se tiene que ser trabajado para adentro, porque así como los chicos no es que solamente reciban información, sino se tienen que ser formados en salud sexual, los docentes pienso que también. No es cuestión de darles una capacitación y después todo cambia. O sea, uno debe recibir una formación en eso y trabajar sus ideas y sus sentimientos para poder bajarlo a un aula y a una estudiante que tiene miles de conflictos a ese nivel y poder manejarlos. O sea, no es tan simple de recibir una capacitación. Todo lo que sea educación sexual es una materia, digamos, un área en donde hay que trabajarla transversalmente. Se puede aparecer en cualquier materia, en un contenido de ciencias sociales, en un contenido de lengua. Uno puede encontrar una temática que tiene que ver con la educación sexual. Se aplica en grado dispar en las escuelas. Es decir, hay escuelas que tienen proyectos que tienen que ver con la educación sexual que transversalizan todo el PEI de esa escuela, todo el proyecto educativo institucional. Hay otras escuelas en donde se viene brindando educación sexual en algunos grados, en algunos cursos, y lo que estamos observando es que lo que falta allí es sistematización y decir, bueno, no, en primer grado lo damos así, en tercero así, en quinto así. Juntemos todo eso y hagamos un proyecto que sea como más sólido en la escuela. Así pasaba la primera parte de nuestro informe, pero tenemos mucho más para compartir con todos ustedes después de un pequeño corte. Último bloque en Universidad Abierta y ahora sí vemos la segunda parte de nuestro informe sobre educación sexual integral. ¿Qué
crees que tiene esta ley como innovadora? Como innovadora es poder hablar de algo que surge siempre en todo grupo humano, que es las cuestiones que tienen que ver con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad. Permanentemente en el aula un docente tiene que conversar de estos temas y a veces no había claridad para decir cómo o por dónde empezar, dudas de los chicos, cómo abordarlas, cómo hacer entender esto a las familias. Y otra cuestión que me parece muy innovadora es la perspectiva de género. Es decir, ponernos los anteojos que nos permitan mirar cada una de las acciones que realizamos en las escuelas, si esas acciones brindan igualdad de oportunidades para varones y mujeres. Creo que lo más innovador es que primero plantea una igualdad, o sea, que todos los chicos puedan recibir, ¿no es cierto?, si se aplicara correctamente, la misma información en todas las escuelas, ¿no es cierto? O sea, iguala la información a todos los adolescentes. Y segundo, que propone que sea sistemática, progresiva y transversal, lo que hace que no sea una información, sino que sea una formación. Y en la concepción amplísima que tiene de sexualidad, ¿no? Porque si la ley está planteando que se puede brindar educación sexual desde nivel inicial hasta terminar la escolaridad, es porque se salió del enfoque biologicista o moralista y tiene una concepción muy amplia que abarca muchísimas dimensiones. Entonces eso también es innovador. Permite un cambio de que el chico desde joven, desde niño, empieza a mirar las cosas de manera diferente, ¿no es cierto?, a la tradicional. Incluso la familia, o sea, ya no se presenta la familia como la familia papá, mamá y 2 hijos, sino las diferentes formas de familias que existen actualmente en la comunidad. ¿Y cómo es la recepción por parte de las familias? Hay diversas maneras de ver esto. Hay gente que agradece que la escuela lo pueda dar porque alivia un poco ese momento donde la familia, el papá o la mamá tienen que abordar el tema. Agradecen que la escuela lo pueda tomar. Otras familias son más cuidadosas, tienen algunas cuestiones que quieren preservar y prefieren a veces que se les avise cuándo se va a enseñar ese tema para no mandar a sus niños. ¿Cómo es recibida esta ley en los colegios que por ahí son más conservadores? A ver, en términos de ley se tiene que aplicar en todos, en los de gestión pública, en los de gestión privada, en los conservadores y en los más abiertos, porque en realidad lo que la ley viene a decir es que hay que garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes al acceso a la información, a tener una salud sexual y reproductiva saludable, placentera. Creo que es una ley que permite a las personas educarse en un contexto mucho más real, ¿no es cierto?, que antes, ¿no es cierto?, que se manejaban ciertos mitos y ciertos prejuicios que no eran abordados. Entonces, los procesos que se van produciendo con más naturalidad dentro de las escuelas, por lo menos, y hay menos discriminación, digamos, en muchos aspectos. Ya como para ir cerrando, ¿cómo sería para vos la ley de educación sexual integral, pero en el ideal? Me parece a mí que esta ley es ideal porque es integral, la 26150, ¿no? Y que su aplicación, su mejor aplicación, digamos, sería la que respete los derechos de niños, niñas y adolescentes, la que incluya la perspectiva de género en el hacer, no solo en el discurso, sino en lo que uno ve en una institución cuando entra a esa institución. Está aplicada al 100%. Como ya vimos, hay distintas posturas sobre la ley de educación sexual integral en Córdoba. Pese a las distintas opiniones, todos los entrevistados coinciden en que la ley es la correcta, aunque quizás no sea así en su ejecución en la práctica. Ojalá que el tiempo pueda poner de acuerdo a todos los sectores y que todos los chicos y chicas puedan obtener los beneficios de esta ley de educación sexual integral. Bueno, hasta acá llegué yo. Ahora vamos a piso con Flor y Fran. Como pudimos observar en el informe, la Ley de Educación Sexual Integral se compromete con acercar a los jóvenes al conocimiento en cuestiones de sexualidad, tanto biológicas como problemáticas actuales. Pero no se queda ahí, además abre la posibilidad a que podamos entender desde muy jóvenes otras cuestiones como la identidad de género y la diversidad sexual. Exactamente, Fran, y bueno, de esta manera vamos llegando al final de nuestro programa, pero como siempre los queremos invitar a seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. También pueden escucharnos en Radio Revés 88.7 los días miércoles a partir de las 15 horas. Exactamente, no se olviden de escucharnos y nos encontramos la semana que viene con mucho más Universidad Abierta.